Delitos tiene que ser sancionado con la ley. Otros países lo han logrado, sin reglamentaciones, subreglamentaciones. El problema es que en la Argentina tenemos un problema para delimitar la ley. El delito. Tenemos un problema con la ley. Con la ley. Sí, bueno, pero el principal problema con la ley la tiene el poder político de este país. Acá nadie va preso. Acá, en realidad, los grandes delincuentes están en el poder central, es decir, los que se quedan con la ganancia de haber entregado el país a las petroleras, a las mineras, al capital financiero al cual ni siquiera le cobran impuestos, al juego. Es decir, entre ellos se reparten las relaciones con las multinacionales y los grandes negocios de este país, mientras el resto, en realidad, pasa a ser cada vez más pobre, cada vez más postergado, no hay planes de vivienda, no hay planes para trabajo genuino, tenés un millón de jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio. Gran parte de ese resto apoyó. Bueno, pero, este gobierno, pero el problema es que eso es... Sí, claro, no simplemente lo pongo como un matiz del debate. Pero no justifica que haya apoyado a este gobierno, no justifica que en un país donde entró la plata que entró a este país, con el viento de cola, que estemos en una situación ahora en que la única salida que tienen es un plan de ajuste, de recortes, y que además quieran atarnos las manos para que uno no pueda ir a protestar en contra de esas medidas. Mientras le dan, ya te digo, le dan, porque fíjate, ahora viene el recorte de los subsidios a las empresas de los servicios públicos. ¿Quién va a pagar? A mí me gustaría, todos los sectores populares y todos los trabajadores, porque ¿por qué no las empresas que son las que se la llevaron y no invirtieron un peso? ¿Por qué no se la hacen pagar a ellos? No, nos la hacen pagar a todos nosotros y después quieren que nos quedemos callados, que paguemos el silencio. No le va a ir bien con este a mí me gustaría plantear algo que me parece que está en la raíz de lo que ha sucedido. Digamos, por supuesto que siempre hay conflictos. Ahora, este gobierno ha hecho del conflicto su mayor bandera. Entonces, ¿qué hubiera pasado si durante estos años hubiéramos tenido diálogo para resolver los temas, en vez de conflicto? ¿Qué hubiera sucedido o qué sucedería hacia el futuro si cada uno de los temas los podemos resolver de otra manera? De una manera mucho más dialogada, de una manera más hablada, de una manera más de encuentro y no de desencuentro y de conflicto. A mí me parece que cuando uno encuentra el diálogo, reduce objetivamente la cantidad de conflictos. Y en ese diálogo va a encontrar puntos en los que va a tener que buscar puntos intermedios en relación a todos los... Este ha sido un gobierno que ha montado simulacros de diálogo. Por ejemplo, ¿viste? Simulacros. Cuando ha llamado a los empresarios, ha llamado a los empresarios K. Cuando ha llamado a los supermercadistas, ha llamado a los supermercadistas K. A los dirigentes a los dirigentes del agro armó una mesa propia, ¿no? Claro. Exactamente. Por eso es tan grave que ese gobierno, que es tan discrecional, sea el que decida qué es ilegítimo y qué es legítimo cuando uno va a protestar. Ahora, yo le voy y reclamarle a ellos. Yo voy a poner un ejemplo concreto para ver en dónde se inclinan ustedes. Mañana, lunes, 30 personas deciden cortar la 9 de julio. Y la cortan. ¿Por qué? ¿Cómo bueno, depende de la razón. Pero yo creo que la lógica es que haya una fuerza de seguridad y un fiscal que le diga, señores, córranse un poco, no se puede cortar toda la 9 de julio, hay que dejar circular. Me parece que esa es la lógica. Ahora, si el ministro de Seguridad, la ministra, que no sé quién es, porque parece que fuera... Ayer salió en el diario que bueno, no me acuerdo ni el nombre. Parece que tiene nombre. Si la ministra de Seguridad dice, a ver, ¿a quién responden esos 30? Entonces, si responden a ellos, dice, déjelos. Y si no responden a ellos, dice, reprímalos. Eso no va. Uno tiene que tener la norma tiene que ser objetiva, no tiene que ser para unos o para otros. Y eso es lo que el gobierno ha planteado. Entonces, la lógica es que no se pueda cortar la 9 de julio y dejar, cuando la gente se va un fin de semana afuera, a Mar del Plata, que se corte la ruta 2 y haya 20 horas de cola. La lógica es que esas cosas no pasen.
Esa es la lógica de un país de diálogo, de un país de encuentro y no de un país de conflicto permanente. Y de un país cuyos funcionarios tengan disposición a resolver los problemas de la gente y no a ponerle el contestador automático. Porque lo mismo que te hacen las empresas cuando vos querés reclamar por el tema de la luz, del teléfono, del agua, te hace este gobierno en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la otra cara del corte que ustedes dicen es que resuelvan rápido. Si ellos tienen cómo comunicarse con los dirigentes de todos los sectores sociales que se movilizan, que reclaman, con los trabajadores. Yo me quedaría con esto que estás planteando, que está muy bien, el rol del Estado, con un Estado que empiece dando el ejemplo. Porque si el problema es con la ley, porque Patricia dice, un fiscal que determine, esto está bien, quiénes son, por qué, se puede cortar una autopista, es una medida extrema, es una locura, podrían visibilizar su conflicto de otra manera, bien. Pero si funcionara la ley, si el gobierno, el Estado, más que el gobierno, el Estado es el primero en no cumplir la ley, tema que hemos tratado aquí, por ejemplo, cuando incumple los mandatos de la Corte Suprema de Justicia, es un Estado que de ninguna manera le está dando el ejemplo al ciudadano y pierde la autoridad moral. Esto que dijo Capitanich, vio que dijo que tiene autoridad moral Capitanich. El jefe de gabinete, esto va a pasar un hito en la historia política argentina. La explicación de por qué el jefe de gabinete dice que él tiene más autoridad moral que Moyano y Barrio Nuevo. No entro en la categorización de quién de ellos tiene más autoridad moral. Debe ser difícil, porque es tan difícil entenderlo, Capitanich. Claro, es difícil, pero lo planteó de esta manera, y no me quiero ir del tema, voy a volver al tema. Dijo Capitanich, yo tengo mucha más autoridad moral porque yo gané elecciones. Y no solo que gané elecciones, sino que fui el gobernador que más votos sacó. Inmediatamente los oyentes de la radio, cuando estaba, dijeron, entonces yo no puedo lograr nunca la autoridad moral porque yo nunca gané una elección. Bueno, esa tontería mayúscula del jefe de gabinete en público es un poco la caricatura de la falta de autoridad moral del Estado. Un jefe de gabinete, gobernador del Chaco, que tiene a la mitad de la población sin agua potable y que tuvo a 150 aborígenes protestando en Plaza de Mayo y no los recibió, ¿no? Ese es un Estado que no tiene autoridad moral. Y si un Estado, Mariano, pierde la autoridad moral, termina, me parece, minando su credibilidad legal. Claro, de todas maneras habría que plantear en el fondo del tema la autorización de las manifestaciones. ¿La vamos a autorizar a todas, algunas, hasta cuándo pueden o hasta dónde pueden? Yo creo que sí, pero ¿y de quiénes pueden? Porque el problema, Mariano, es el piquete y otra cosa es la manifestación. Sí, pero una manifestación, un piquete, digamos, no es lo mismo que una manifestación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es una forma de manifestar que ha sido un derecho pero de los sectores. Escúchame, hay 5 millones de desocupados. Esa gente, si no visibiliza con todo su reclamo. Está bien, Vilma, pero me parece que la definición de ella es metodológica. No toda manifestación termina en un piquete. Pero ocupan la calle igual. Ocupan la calle igual. Y la gente en los barrios que se organiza en contra de los problemas de seguridad. ¿Qué le decís? Muchas veces contra la comisaría porque la consideran cómplice, que dejan el espacio, el área libre para que haya impunidad para los delincuentes. ¿Qué le va a ir a decir? Que le den 48 horas antes, le avisen a los mismos tipos contra los cuales se van a... Bueno, por eso es irracional. No se puede reglamentar. Lo único que se puede es aumentar los presupuestos para que se resuelvan los problemas, hacer un plan de obras públicas para que haya trabajo. Si no... O aplicar la ley. Sí, pero aplicar la ley sin respuestas sociales o sin respuesta a los problemas es esto que quieren hacer. Por eso nosotros, la verdad, desde el MST con nuestro compañero diputado Alejandro Bodar, vamos a convocar el día que vayan al tratamiento, al Congreso, a rodear el Congreso para que esta ley no se apruebe. Porque es gravísima. Porque es un gobierno que está dispuesto a ajustar el torniquete y para eso va a utilizar lo que nunca usó. Una pregunta. ¿Está bien rodear el Congreso para impedir alguna ley? Por eso, a la ley de piquete. Por eso, es una medida para que la ley no salga, pero es que no nos dejan otra salida. Por eso, porque es muy grave, nosotros consideramos que es un derecho expresar afuera del Congreso el repudio a esta ley que recorta derechos históricos en este país, que desde los derechos humanos, pasando por todos los desastres que ha generado este mismo gobierno, como ONCE, como Cromañón, todos, y que la verdad, la ciudad de Buenos Aires
tampoco es un ejemplo. No solo por el tema de los piquetes, sino también por el tema de la represión. Sobre la pregunta que usted hizo, yo quiero recordar el escenario, lo recuerdo además como periodista porque ese día justo nació mi cuarto hijo, el 15 de julio del año 2008, en las dos grandes marchas. En ese momento se iba a debatir la 125, una reglamentación de ley, una resolución. Una resolución. Y Néstor Kirchner llamó a una gran movilización con su amigo en ese momento, Hugo Moyano, a rodear el Congreso. Fue rodear el Congreso a favor de la ley. Y de los otros sectores paralizaron la ciudad, la gente del campo y más la gente de la ciudad, en la Avenida Libertador. O sea, la calle estuvo copada por dos grandes visiones a favor y en contra de una ley, ¿no? Digo, una metáfora argentina. ¿Está bien, usted dice, está bien rodear el Congreso? Eso también tiene que ver con lo que han sido años donde el conflicto ha sido el centro. Porque la verdad es que, digamos, la 125 fue claramente una provocación y un intento de quedarse con gran parte de la ganancia que el campo había logrado. Y a partir de eso, fíjense, a partir del 2008, el país empezó una situación de decadencia económica a partir de esa decisión totalmente enajenada del gobierno de no entender qué significaba dejar que el campo produjese y que el campo se extendiese. Voy a hacer una pregunta algo provocativa. ¿Esto se resolvería de alguna manera cambiando el gobierno? Bueno, los cambios de gobierno siempre generan como nuevos aires, nuevos momentos, nuevas posibilidades, pero el gobierno se va a cambiar de acá, todavía falta un tiempo largo, así que estamos discutiendo de aquí hasta que termine este gobierno, que falta 1 año y 9 meses, así que todavía hay un tiempo en el que la calle puede estar muy tomada y ya el kirchnerismo no la controla más. Porque el kirchnerismo durante muchos años, mientras la controló, hizo lo que quiso. Cuando empezó a perder el control de la calle, ahora quiere que nadie salga a la calle. Esto también hay que decirlo así. Yo creo que no es seguro que finalice con el gobierno con el 2015. Porque la verdad que yo no veo que del lado de los sectores que se postulan para ser el próximo gobierno, Massa, Scioli, que le recorta el derecho a los trabajadores en su propia provincia para este tipo de acciones, ¿qué va a hacer si llega? Entonces, ¿qué pasa? El problema esencial es el modelo. El modelo es el que recorta derechos, el modelo es el que ajusta, el modelo es que la crisis la paguemos siempre lo mismo y ahora vienen a que la paguemos lo mismo. Y la verdad, ninguno de estos sectores, ni UNEN, tiene de fondo un modelo alternativo al del gobierno. Entonces, tiene los riesgos de que cuando quieran ir a aplicar el ajuste, porque la crisis es internacional, porque la crisis esa llegó al país, porque acá no se había desarrollado ni la industria nacional independiente para resistir esa crisis, que llegó y vino para quedarse, no estábamos bloqueados, como decía la presidenta, eso trae consecuencias de que si no hay cambio de modelo, va a haber manifestaciones y van a intentar de nuevo reprimirlas, suspenderlas, recortarlas. Y no va porque la gente va a reclamar igual, porque reclama por su salario, por sus condiciones de trabajo, por la comida, Mariano reclaman, porque recortan la comida, entonces es muy grave. Gracias a ambas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por el debate. Vamos ahora a la pausa y luego está Pablo Hafkin. Hablamos de UNEN, el lanzamiento de esta semana.